Bueno, procederé a comentar algunos prejuicios y tópicos que se suele tener sobre el feminismo, basándome en el libro de Nuria Valeria y sobre feminismo para principiantes. Uno de los prejuicios que se suele tener acerca del feminismo principalmente es el argumento que todos hemos escuchado alguna vez que dice que el feminismo y el machismo es lo mismo. Pero eso no tiene punto de comparación y ni siquiera se debería comparar porque mientras que el feminismo es una lucha por la igualdad, el machismo es una postura que determina al feminismo como algo inferior, entonces postulándose a sí mismo como algo superior. Entonces así podemos ver que no se deberían poner en una misma mesa para observarlas porque no tienen nada que ver. Otro de los prejuicios que se suele tener acerca del movimiento del feminismo es la de la revolución, ¿no? La de una guerra de sexos. Tampoco, eso está totalmente incorrecto. Y lo vemos porque, por ejemplo, desde el autor de Poulain de la Barrière, que en su libro él destruyó esa guerra de sexos que estaba impuesta por el machismo. Desde esa época ya se buscó la igualdad de los géneros y del sexo, de tal manera que después se va desarrollando y esta guerra de sexos ya no puede llamarse así. Y aún si lo fuera, y en un caso teórico de que sí pudiésemos llamarlo una guerra de sexos, si lo analizamos de forma objetiva, pues vamos a ver que en esa guerra de sexos no participa el género femenino, mientras que solo mueren las mujeres y los hombres no. Otro de los prejuicios que se suele tener acerca del feminismo es el llamado por la autora del libro el padre de todos los prejuicios, ¿no? Este determina que el feminismo está mal porque busca algo antinatural, de tal manera que el hecho de, bueno, cuestiones como que la mujer tiene facultades para la casa solamente, que solo para cuidar a los hijos, todos estos tipos de estereotipos que se le adjudican a la mujer, dicen estas personas que es natural. Entonces, buscar esta abolición y estos prejuicios, la abolición de estos prejuicios es antinatural. De tal manera que ser feminista es antinatural, ¿no? Bueno, luego vamos con otro prejuicio que es que las feministas feas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado y hemos visto memes y caricaturas acerca de la ridiculización del movimiento feminista, acerca de cartones, de imágenes y representaciones de ellas como si fueran gordas y feas y así? Muchísimo, ¿no? Pero obviamente esto es falso. Feministas feas o guapas siempre han existido y siempre van a existir. Podría poner muchos ejemplos. Y de tal manera, esto empezó con Olimpia de Gauches, cuando la destinaron a la guillotina y se le adjudicó primeramente en ese entonces cuestiones de que pues quiso ser como un hombre, ¿no? Y después esto se vio representado también en el sufragismo, en la noche del sufragismo, en donde se hicieron esas caricaturas por primera vez y se le adjudicaban a las mujeres características físicas masculinas, de tal manera que las hacían gordas o velludas o así, imágenes que ya conocemos, ¿no? Luego también lo vamos a ver en el feminismo radical, donde las feministas tratan de abolir las cuestiones estéticas contemporáneas y en respuesta a esto pues también se le hacen caricaturas que ridiculicen su movimiento. Después
vamos a ver otro tópico que es se determina en el libro de Nuria Valeria como yo feminista, no, yo femenina. En este se trata de explicar que muchas veces se representa como contrarios el de feminismo y ser femenino, ser femenina y ser feminista. Pero pues esto no es verdad. Y lo explica Nuria Valeria de una manera muy sencilla. Lo podemos ver simplemente en las definiciones de la RAE, en donde define al feminismo, a lo femenino como propio de las mujeres o relativo a ellas, y la feminidad como cualidad de femenino. Entonces, incluso se podría decir que son sinónimos, mas sin embargo, este prejuicio que se suele tener, pues dice que son contrarios. Es algo místico que no se entiende y que incluso a veces es irónico. Otro juicio que se suele tener es el de paciencia, mujer. Siempre se han escuchado este argumento en donde se dice, pues es que no vas a lograr cambiar todas estas cuestiones, el patriarcado y así, en unos cuantos años cuando he estado presente muchísimo más. Entonces debes ser paciente, debes calmarte, ¿no? Pero no, Nuria nos explica que no se deben calmar ni esperar para cambiar cuestiones tan importantes como estas. Son cuestiones como la lucha de la igualdad que no se deben esperar, se debe luchar desde ahora. También está el de Margaret Thatcher, que fue llamada la Dama de Hierro. Esta mujer formó una figura política en el Reino Unido y fue muy reconocida, de tal manera que, como comentaba, le llamaron la Dama de Hierro. Entonces, era ultraliberal. Hoy en día se usa esta imagen para contradecir a las feministas porque dicen, pues es que ya vas a ser como Margaret Thatcher, ¿no? O como la tal Dama de Hierro. Sin embargo, esto está implicando que todas las feministas buscan lo mismo y piensan igual. Y sin embargo, no es así. Y un último prejuicio que se suele tener es el de mujeres al volante, en el cual siempre se ha asociado desde probablemente el siglo XVIII, siglo XIX, que las mujeres no podían manejar, ¿no? Solo los hombres. Después, en la época más contemporánea, se veía que anuncios en los cuales la mujer siempre era, siempre lo utilizaban como un medio para anunciar los carros, ¿no? Una mujer así semidesnuda, en la cual anunciaba un carro y esto llamaba la atención de los hombres, pero esta no manejaba. Los hombres eran los únicos que manejaban. Además, también siempre se han escuchado comentarios acerca de que las mujeres no saben manejar, tenía que ser mujer, y así, pero esto es totalmente falso, porque cuando vemos los datos, vemos que, por ejemplo, en el 2001 se hicieron un porcentaje sobre los choques automovilísticos de España y se vio que el 90% de los choques automovilísticos y más bien de los afectados de los choques automovilísticos eran hombres, mientras que solo el 10% de manera general eran mujeres, ¿no? Y además aquí se hace un estudio también, Bonina nos representa un estudio acerca de la conducción y él nos dice que psicológicamente la conducción del hombre es más atrabancada, es más imprudente debido a los prejuicios que se le suele, no más bien a los roles y características que se le suele adjudicar al género masculino dentro de la sociedad. Y esto se ve representado en el modo de manejar, nos dice Bonina. Además de que también se hizo un estudio y se comprobó que el 45% de los conductores masculinos tienen alcoholemia, mientras que solo el 9% son mujeres. Entonces vemos que eso es totalmente falso. Como conclusión,
pues estos prejuicios que se suelen tener, como vemos, son falsos y se debe de iniciar una lucha por la educación para no solo entre nosotros, sino para todas las personas acabarlos y que se dejen de decir a manera de mitos entre toda la sociedad y que se va transmitiendo de manera muy rápida como si fuera una plaga cuando todos son mitos y son falsos.